primero tengo que hablar sobre unidades, tengo que diferenciar entre, digamos, un newton, un kilogramo fuerza. La fuerza tiene que ser paralela al desplazamiento para encontrar el trabajo de forma adecuada. Entonces, digamos, lo primero que tenemos que recordar para el trabajo es una unidad. Es una cantidad bastante relacionada con la fuerza. Entonces, para recordarles, digamos, la fuerza generalmente se trabaja con la segunda ley de Newton. Y como pueden ver, con esta ecuación tan sencilla se pueden hacer un montón de problemas. Obviamente la clave es determinar la fuerza. Entonces, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o la masa por la derivada del desplazamiento, por la segunda derivada del desplazamiento. Entonces, esta segunda derivada del desplazamiento es lo que me va a dar los metros por segundo al cuadrado. Entonces, las unidades del sistema internacional para cada una de estas cantidades son las siguientes. La masa está proporcionada en kilogramos. El desplazamiento está proporcionado en metros. Y luego el tiempo está proporcionado en segundos. Entonces, la unidad que vamos a estar trabajando de fuerza, la unidad de fuerza va a ser igual a un newton. Entonces, esta unidad de un newton o 1n mayúscula es igual a kilogramos por metros dividido segundo al cuadrado. Entonces, como vamos a ver, hay varias unidades alternativas para la fuerza. Hay una que se trabaja un montón, que es medir la fuerza por medio del peso. Entonces, esas son las unidades que se van a conocer como libras fuerza, kilogramos fuerza. Entonces, digamos, aquí tenemos la unidad de un kilogramo fuerza, que esta para algunos problemas las vamos a usar para tener que evitar multiplicar por 9.8. Entonces, un kilogramo fuerza es igual a un kilogramo por 9.8 metros dividido segundo al cuadrado. Entonces, esto es igual a 9.8 newtons. Con la ventaja que en vez de escribir 9.8 newtons, solo escribimos un kilogramo fuerza. Y generalmente, digamos, cuando nos pesamos no estamos determinando nuestra masa, sino nuestra fuerza. Y si en algún momento quieren hacer trampa y decir que realmente bajaron de peso, pueden irse, digamos, a la cima de una montaña y ahí su peso va a ser ligeramente menor. Y si quieren hacer todavía más trampa, pueden estar en el espacio, ahí su peso se volvería prácticamente nada. Entonces sería el sueño de una dieta. Bueno, pesan menos, pero sin el sacrificio. ¿Y no cree que caminar en la montaña no es sacrificio? Sí. Muy bien, entonces no solo pierden masa, sino que también pierden peso. Entonces, hay otras unidades, digamos las unidades del sistema americano. Lo de pies, pulgadas. Sí, es una libra fuerza. Entonces, una libra fuerza es igual a libras por pies por segundo al cuadrado. Entonces, digamos, la conversión de esta sería que una libra son 0.460 kilogramos. Esto es igual a una libra. Y luego un pie es 12 por 0.0254. Entonces yo creo que esto es como un 0.3024 metros. Entonces, si multiplicamos estas dos, vamos a tener que una libra fuerza, yo creo que este dato lo tenía acá, es igual a 0.10 algo, 0.1036 newtons. Entonces es una unidad un poco más débil, pero tiene sentido. La libra no es tan masiva como el kilogramo. Entonces aquí vamos a tener, solo para escribir este dato curioso, 0.1402. Y aquí es 0.3048. Hay otra unidad que es la de centímetros
por gramos por segundo. Esa se utiliza más que todo en química y en lugares donde se tengan que trabajar con masas muy pequeñas. Entonces yo creo que esa se conoce como una DINA, y una DINA es como una 10 milésima parte 10 de a un... las 5. Sí, 10 a la 5 es una 100 milésima parte de un newton. Entonces también, digamos, tienen... Sí, los médicos. Otra, entonces es una DINA, esto es un gramo por centímetro por segundo, y esto es igual a 10 a la menos 5 newtons. Entonces es bien pequeña esta unidad. Entonces, si ya conocemos la fuerza, ¿cómo podemos encontrar el trabajo? Entonces, digamos, como usualmente conocen el trabajo por primera vez en física, es que tienen que trasladar una masa de unidades, y para ello utilizan una fuerza de tantos newtons. Entonces, en este caso hipotético, la fuerza y el desplazamiento son paralelos. Entonces, digamos, si la fuerza es constante, si la fuerza F es constante y paralela al desplazamiento, el trabajo realizado al desplazar el objeto pongamos de metros es igual a lo siguiente. Es el trabajo, posiblemente cuando algunos libros trabajan T mayúscula, generalmente les gustan los mismos nombres que en inglés. Entonces esto es fuerza por desplazamiento. ¿Qué unidades tiene? Newton por metro. Sí, que eso es igual a un joule. Entonces un joule es igual a un newton por metro. Ahora, en algunos ejemplos, para no tener que multiplicar por 9.8, vamos a trabajar con el kilogramo fuerza por metro. Incluso ya tiene la ventaja que podemos ver a detalle, digamos, cuál es la definición de trabajo, así fuerza por distancia. Entonces esta va a ser igual a 9.8 joules. Entonces esta va a ser un poco más grande. En el sistema americano, yo creo que incluso tienen unas unidades que se llaman slugs. Ajá. No voy a meter tanto a detalle con esas unidades extrañas. Aquí solo voy a decir que es una libra fuerza por pie. Y esto es todavía más pequeño. Esto sería .1402 por 30.48 joules. Entonces es bien pequeña esta unidad. 30.48 joules. Eso generalmente va a pasar dependiendo en la disciplina donde estén trabajando, y las unidades van a tener que trabajar con unidad 0.05. sí, es como 0.05. Entonces es bien pequeña, y la DINA debe ser todavía más pequeña, la DINA por centímetro. Pero entonces eso es casi que para el atómico, pero digamos ya unidades astronómicas posiblemente ya no usan joules, sino hay unas unidades de energía más fuertes. Yo creo que una caloría son como 2000 joules o algo así. Pero continuemos. Obviamente nuestro objetivo, el objetivo de hoy es primero, digamos, recordarles que aquí las unidades van a ser importantes, pero no nos vamos a meter a un debate de todas las unidades posibles y hacer conversiones. Entonces vamos a empezar con problemas fáciles y los vamos a ir complicando poco a poco. Entonces en nuestro primer ejercicio, desafortunadamente en las notas, a la hora de calcular este trabajo, se me olvidó considerar de que el elevador también tiene una masa. Y era porque el libro, digamos, trabajó un problema de levantar una piedra muy pesada. Entonces, cuando dicen eso, bueno, la piedra pesa mucho más que el elevador, entonces puedo descartar el peso del elevador. Entonces, ¿cuánto trabajo? Pero no se sumarían. Sí, yo no sé por qué no la sumaron, a menos que el elevador no tenga nada de peso. Es un elevador muy moderno. Sí, es muy moderno. Absorbe el peso. Entonces, ¿cuánto trabajo? Sí, es como un gato. ¿Cuánto trabajo se realiza cuando un elevador
Voy a poner aquí en 980 kilogramos. Se traslada un niño. De 20 kilogramos. 2 niveles superiores. En 10 segundos. Entonces, digamos, esto es todo. Vamos a asumir que la fuerza se mantiene constante. Porque este problema se puede complicar porque, digamos, primero el elevador tiene un impulso inicial y no puede decir, bueno, pero es que también tenemos que tomar en cuenta ese impulso inicial a la hora de calcular el trabajo. Entonces aquí la única información que tenemos y cada nivel es de 2.5 metros. De 20 kilogramos. No es nada, si es más se tarda, más trabajo realizamos moviendo el elevador que trasladando al niño. ¿Dos niveles? ¿Qué dice? ¿Dos niveles superiores? Sí, 2 niveles, sí, lo sube 2 niveles en un edificio. Creo que esta redacción aquí se puede trabajar mejor. En 10 segundos. Entonces, digamos aquí, esto en realidad es un problema de que estamos subiendo una masa 5 metros. Entonces lo único que nos falta determinar es la fuerza que tiene que realizar el elevador. Y aquí viene, digamos, el argumento de que, ok, el peso es igual a la masa en total por la gravedad. Y la fuerza que se tiene que hacer para que ese elevador se pueda mover es que la fuerza tiene que ser igual al peso. Si no se realiza una fuerza mayor al peso, simplemente no se va a levantar el elevador. Muy bien, entonces ya tenemos la información que necesitamos. La fuerza es igual a los 1000 kilogramos por los 9.8 metros dividido segundo al cuadrado. El desplazamiento, que en este sentido es como la altura que levantamos este objeto, es igual a 5 metros. Solo revisamos que las unidades tengan sentido. Entonces estos son 9800 newtons. Y luego el trabajo que se realiza es simplemente los 9800 por 5. Sí, estoy para evitar esta multiplicación. Por eso es que vamos a trabajar con kilogramos fuerza. Porque si no quiero... Entonces, digamos, obviamente este problema es un poco más complicado si trabajamos con el 9.8 a newtons por metro. Entonces, pero lo que vamos a hacer es que en algún momento les voy a pedir para los problemas de peso que utilicemos kilogramos fuerza. ¿Cuál es la ventaja de kilogramos fuerza metros? Que podemos decir que de entrada la fuerza es igual a 1000 kilogramos fuerza. Y sabemos que el kilogramos fuerza ya tiene ahí multiplicado implícitamente el 9.8. Entonces el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, 1000 kilogramos fuerza. Pero si la fuerza fue igual al peso, no se quedaría... Aquí se movería en una velocidad constante, que es generalmente lo que pasa con los elevadores. Obviamente aquí lo que estamos haciendo es que estamos ignorando el impulso inicial, donde la fuerza es ligeramente mayor al peso del elevador para que suba. Entonces aquí ya nos estamos manteniendo, digamos, la aceleración constante. Porque si la aceleración empieza a cambiar, ya se vuelve un problema de un parcial de física. Entonces aquí solo tenemos 5000 kilogramos fuerza metros. Entonces, como pueden ver, esto es un poco más fácil de trabajar que multiplicando por 9.8. O incluso
Esto pueden dejarlo expresado como 5.000, 5 por 9.800, no me interesaría tanto este 49.000. A menos que realmente hubiera un problema de que, bueno, ¿es esta fuerza suficiente para mover este objeto o cualquier otra cosa? Eso ya es otro problema. Hay un problema, una vez, una fuerza, no sé qué, sí, si no se moriría la persona que va entre no sé qué. Creo que la respuesta no era nada concluyente. Ok. Entonces, digamos, obviamente se preguntarán, bueno, ¿y aquí dónde vamos a meter el tema de cálculo? Hemos visto que no siempre la fuerza es constante. Entonces, digamos, ¿cómo podemos calcular el trabajo si la fuerza no es constante? Entonces, ahorita voy a graficar una función de fuerza que no es constante a lo largo del desplazamiento. Entonces, hay varios problemas donde... Me imagino que debe estar fuerza en equilibrio. Digamos, tenemos un diagrama como una función como esta, donde estamos aplicando una fuerza muy alta y luego inicialmente tal vez disminuimos la fuerza porque no es necesario realizar tanto. ¿Qué serían las newtons y X serían las metros? Sí, ajá. Ah, sí, X aquí estaría en metros y la fuerza estaría aquí en newtons. Sí, aquí los ejes, como van a ver, importa no solo que a qué variable nos estamos refiriendo, sino también a sus unidades. Entonces aquí como que hay como que empezamos a tener una idea de cómo calcular el trabajo. Ajá, este sería una integral de Sí. con respecto a X, en este caso X que es metros, ¿verdad? Con respecto a f de X, Sí. de A de. Entonces el trabajo realizado en realidad es una integral, pero si en algún momento, digamos, quieren tener un poco más de contexto, observen que lo que podemos hacer es calcular el trabajo en un solo punto y observamos que infinitesimalmente en cualquier momento se recorre una distancia o un desplazamiento de X, y en cada uno de esos instantes se aplica una fuerza F de X. Ahora, si ustedes quieren escuchar el inicio de la clase, lo va a estar subido en el canal de YouTube. Se perdió unos cuantos minutillos. Gracias. Entonces, este pequeño trabajo que se está realizando acá, que lo voy a llamar DW, es utilizando nuestra definición usual de fuerza, es F de X por dx. Entonces observen que sigo manteniendo la misma idea, fuerza por desplazamiento, pero lo que pasa es que ahora vamos a tener un montón de, en cualquier momento vamos a estar haciendo un pequeño trabajo DW. Entonces simplemente sumo todos estos integrando y, digamos, les podría proporcionar ya la definición, pero siempre es bueno observar que este planteamiento tiene sentido, porque si les digo así, el trabajo solo es una integral definida, uno dice, bueno, qué práctico y todo, pero ¿cómo se obtiene esto? Ese es el razonamiento, fuerza por dx. Ah, muy bien, entonces aquí tenemos algo bien bonito, tenemos que, en realidad, como calculamos trabajo, solo tenemos que calcular el área bajo la curva de la función de fuerza. Entonces ahorita ya puedo definir estos, puedo dejarlo así, pero siempre me gusta escribir, digamos, las definiciones. El trabajo realizado al mover un objeto. Pues trabajar. Sí. Y esta es en realidad una cantidad vectorial. Desde x es igual a A hasta x es igual a B, es igual a esta integral.
Ahora aquí el libro no hace consideraciones de que en realidad la fuerza es un vector y el desplazamiento es un vector. Entonces, en realidad cuando trabajen estos problemas prácticos de trabajo, van a tener que tomar en cuenta que tanto la fuerza como el desplazamiento tengan la misma dirección. Si no tienen, van a tener que descomponer la fuerza por componentes. Y no quiero meterme tanto a detalles con problemas de descomponer las fuerzas por componentes y luego integrar ahí todo. Yo siento que va más para una clase de física. Pero sí quiero aclarar ese detalle, porque si es un detalle que el libro no aclaró y que al final no puede confundirse realmente con qué es el trabajo. Entonces, digamos, la observación es que como tanto el trabajo y el desplazamiento son cantidades vectoriales, esta definición se puede utilizar solo si la fuerza es paralela al desplazamiento. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. Es un ejercicio en cierta forma hasta un poco absurdo, porque van a ver aquí. Una pregunta, ¿eso Sí. viene el jueves? No, solo volúmenes y áreas. ¿Cuánto trabajo cuesta mover el sólido que Sí. encontrar? La dona. Uno ¿Cuánto? que es de metal, uno de agua, así. Entonces con la densidad ya tenemos cuál es el volumen, sacamos la masa. Tiene un problema interesante. Sería interesante. Pues vamos a utilizar el siguiente diagrama. Yo creo que aquí en las notas usé un ángulo que no tenía que haber usado. Se puede, la respuesta no, conceptualmente el problema no cambia, pero yo quería escoger un ángulo que me diera exacto. Entonces aquí lo que pueden ver es que hay mucha información que no es del todo necesaria. Aquí, por ejemplo, la masa de la caja no nos va a afectar en nada. La fuerza son 16 newtons y esta caja la vamos a trasladar 10 metros. 10 newtons levantados. Bueno, 10 metros en esta dirección en X. Pero vamos a ver que el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza es de ¿Cuánto? 60. 16 newtons. Sí, 16 newtons. Entonces, digamos aquí, ¿a qué sería igual el trabajo? Sería igual a 16 por 10. El componente X del... Sí, tenemos que encontrar el componente X. Entonces, esto es lo desafortunado de este problema. Yo creo que ahí te están viendo fricción e incluso con fricción pueden ver si esta fuerza es suficiente para vencer la fricción estática. Y la fricción estática es que tienen que vencer es el componente en Y por un coeficiente de fricción. Y ni siquiera me voy a meter ese detalle de fricción. Entonces tenemos que calcular el componente en X. El componente de la fuerza en X. Seno de 60 grados, que sería pi tercios. No, ese es el seno de 60. No, es que yo estaba pensando lo mismo. La fuerza en X, ¿a qué sería igual? A la fuerza por el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados es igual a un medio. El seno de 30 grados es el que es igual a un medio. Sí, a mí me pasó lo mismo, pero a mí me pasó con 30. Yo pensaba que el coseno de 30 es un medio y no, el coseno de 30 es la raíz cuadrada de 3 dividido 2. Muy bien, entonces esta es la fuerza en X. Entonces, eso es algo que les vamos, no les va a molestar un poco. Aquí, digamos, van a hacer un montón de esfuerzo, pero en realidad lo que se les va a pagar por el trabajo realizado es 8 por 10 y no 16 por 10. Entonces, si quieren que se les paguen más por el trabajo realizado, traten de jalar esta caja de la forma para que no haya un ángulo entre. Por Dina. Sí.
Entonces no jalen en ángulo, sino jalen como que arrastrado. Entonces aquí el trabajo realizado es la fuerza en X por la distancia recorrida. Entonces esto es igual a 8 por 10. 80. Entonces esto es todo. Pero observen que así como puse un problema sencillo, van a ver un montón de detalles aquí. Ahí voy a trabajar dos ejercicios que son en cierta forma más fáciles que estos, porque son más que todo aplicar la definición de trabajo. Y los quiero hacer no tanto por lo sencillo que son, sino porque quiero tratar de ilustrar hoy que esta cantidad de trabajo que es completamente diferentes a áreas, volúmenes, velocidad y desplazamiento, al final se calcula matemáticamente utilizando la misma expresión integral definida para calcular trabajos y áreas, y como vamos a ver tal vez este jueves o el martes, para calcular valores promedios. Todo depende de qué tan realmente interesados estén en realizar los problemas más desafiantes de trabajos, porque aquí hay unos problemas un poco difíciles de trabajar por el planteamiento. Entonces, una partícula se ubica a una distancia X metros del origen, y yo creo que el libro se va a salvar de la forma como planteó la definición de volumen y de trabajo, solo porque ellos están usando distancia y no desplazamiento. Entonces ahí es una forma como el libro se puede lavar las manos. Entonces cuando una partícula se ubica a una distancia X metros del origen y una fuerza de X al cuadrado más 2X newtons actúa paralelamente sobre ella. Ahora, si actúa perpendicularmente, vamos a ver que no se está realizando trabajo. Paralelamente. X al cuadrado más 2x más, o no, solo... X al cuadrado más 2x. Ah, ok. Entonces, ¿cuánto trabajo se realiza al mover la partícula? Que incluso hubiera escogido un mejor objeto para mover, porque mover una partícula cuesta desde 3 metros hasta 6 metros. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Sí. Ajá. X cubo más X cubo tercios más X cuadrado. Sí, eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, por eso es que digamos quise poner esta descripción tan larga para el problema, porque esto en cierta forma se vuelven problemas de palabras. Yo creo que ¿Y si fuera desplazamiento? aquí casi que no cambiaría en nada. Lo único es que tal vez habría que escribir esto como XY más 0J. No sé no sé si utilizan esta notación para para denotar un vector en física, o si utilizan, digamos, X, 0. Hay unos que también utilizan A, B, C, Y, si es la dirección en X, J es la dirección en Y. Entonces esto van a tener que prestarle atención, porque en cálculo multivariable los componentes de los vectores unitarios les van a decir prácticamente cómo resolver este problema. Solo que Sí. eso no sería, o sea, en lugar de distancia, metros del origen, podría ser su desplazamiento. Sí, aquí distancia y desplazamiento van a ser casi que lo mismo, porque como no tenemos ningún desplazamiento en Y, sino simplemente estamos en un problema de movimiento, ¿cómo se llama? Rectilíneo uniforme. Entonces esto es movimiento rectilíneo uniforme, que es otra forma como el libro se lava las manos, que ellos dicen que solo están enfocados en el movimiento rectilíneo, pero es preferible tratar de mejor trabajar con vectores y hacer la aclaración de que en algún momento van a tener que lidiar con desplazamiento.
y va a ser una cantidad vectorial. Entonces aquí conocemos que la fuerza es igual a este x al cuadrado más 2x. Queda 91, bro. Sí, queda 90. Ya me lo resolvieron, pero igual lo voy a resolver yo. X al cubo dividido 3 más x al cuadrado, la integral de 3 a 6. Y luego simplemente evalúo. Y aquí nos vamos a tener que entretener un poco, no multiplicando todo, sino ver cómo podemos simplificar. 6 al cubo es 36 por 6. Más 6 al cuadrado, esto es igual a 36. Menos 3 al cuadrado dividido 3. 3 al cubo dividido 3 es igual a 3 al cuadrado. Más 3 al cuadrado. Este problema no me gusta mucho porque es más un problema como de aritmética que un problema de integración en sí. Este es un problema un poco aburrido. Esto es igual a 2. Entonces tengo 72 más 36 menos 18. Entonces esto es igual a 90. 90 newtons por metro o 90 joules. Por ejemplo, para lo del ascensor habría que integrar respecto a Y, ¿no? Sí, habría que integrar respecto a Y. Pero entonces, digamos, para el problema, yo creo que para el ejercicio 1, pero aquí van a ver que no tiene mucha gracia, pero igual se puede hacer integrando. Para el ejercicio 1, el trabajo que se realiza es partiendo del nivel 0 a la altura del segundo nivel, que son 5 metros. Y luego la fuerza que teníamos, yo creo que eran 1000 kilogramos fuerza de X. Entonces esto es igual a 1000X de 0 a 5. 5000 kilogramos fuerza metro. Entonces también esta fórmula tiene la ventaja que si la fuerza es constante se puede usar. Lo único es que les queda 1000 por 5, entonces no es necesario que realicen la integral, pero siempre es bueno, digamos, ver esos detallitos. Es como que me preguntaron en la clase anterior para calcular el volumen de un cilindro si se puede usar cascarones cilíndricos o el método de disco se puede, pero lo que pasa es que como el área transversal siempre va a ser un pi r cuadrado y eso es constante, cuando integren pi r cuadrado todo constante de 0 a h respecto a un de x les va a quedar pi r cuadrado por x y x de 0 a h, bueno, es una h. Entonces se van a estar complicando, pero van a llegar a la misma respuesta. Entonces miremos que si aquí hay otro problema. Este es otro problema fácil, pero digamos me sirve para ilustrar adicionalmente porque el trabajo al final es una integral definida y eventualmente es un problema de área. Entonces utilicemos el siguiente diagrama. Para calcular el trabajo que realiza la siguiente fuerza. Yo creo que aquí puedo ponerles una trampa para las masas, las puedo poner todas como 20 dividido 9.8, entonces cuando multipliquemos por 9.8 ya nos queda un entero fácil. Y es que no quiero evitar que multipliquen por 9.8. Trabajamos con unidades de kilogramos fuerzas o todas nuestras masas van a ser una cantidad dividido 9.8. A propósito, para evitarnos la calculadora. Pero entonces se pone kilogramos fuerza, se borra, o sea, se tendría que quitar fuerza. Sí. Sí, bueno, sí, pero no, digamos, si trabajamos kilogramos fuerza no hay que multiplicar por 9.8, pero si queremos trabajar con newtons, que es la unidad que más nos gusta trabajar, entonces yo les daría masas así como que, el niño tiene una masa de 150 dividido 9.8 kilogramos. Entonces a la hora de calcular el peso del niño, es 150. esa trampa podemos hacer. Y es bonita. Sí, tengo que dibujarles el diagrama de la fuerza.
Entonces aquí voy a indicar que en el eje Y tenemos la fuerza en newtons, mientras que en el eje X tenemos el desplazamiento en metros. Aquí la clave de este problema va a ser un buen diagrama. Entonces aquí vamos a tener 2, 4, 6 y 8. Entonces inicialmente estamos tratando de empujar esta caja, empezamos aplicando una fuerza de 0 y luego para ir moviendo más esta caja vamos a ir aumentando la fuerza, va a llegar en un punto que tal vez, ese parece más como un problema de fricción, que vencemos la fuerza de resistencia. Bueno, aquí en realidad si... ¿Y qué altura es la que, o sea, qué fuerza mide? Ah, qué excelente, sí, aquí me falta que son 50 newtons. Entonces, solo con esta información, ¿cómo podemos determinar el trabajo que se realiza? Sacar dos volúmenes, uno cuadrado y otro triangular. Sí, dos áreas. Entonces, digamos, el trabajo, como tenemos ahorita la definición, es la integral de 0 a 8, porque aquí el problema solo nos está proporcionando un dominio de 0 a 8 para los valores de X. Y en algún momento tal vez ustedes se miren interesados, bueno, voy a calcular esta función que es una función por pedazos. Vamos a tener un 50 dividido 4 por X en el primer tramo y luego 50. Pero como ya tenemos la definición de integral definida, en realidad no tenemos que realizar no tenemos que encontrar estas funciones, solo tenemos que sumar áreas. ¿Solo porque había dicho 50 dividido 4? Porque estoy calculando la pendiente de esta línea recta es 50 dividido 4 cuando cambiamos en Y y cuando cambiamos en X. Entonces este primer tramo es un 50 dividido 4 por X. Incluso en las notas trabajé el problema integrando esta función, los dos pedazos de esta función de manera algebraica y llegamos a la misma respuesta. Obviamente es la forma que yo les sugeriría. Incluso yo creo que en algún momento cuando ustedes en física han de calcular fuerzas o trabajos o cualquier otra cantidad de relevancia como desplazamientos sumando áreas. No sé si han realizado un problema así en física sumando áreas o si eso no han preferido ese enfoque. Entonces aquí simplemente sumemos áreas. Área 1 más área 2. Entonces si sumamos las dos áreas tenemos que el trabajo aquí es igual el área de este triángulo. A 50 por 4 dividido 2. Ajá, 50 por 4 dividido 2. Base por altura dividido 2. Y ahora que es igual el área del rectángulo. 50 por 4. Sí, 50 ¿por qué 4 y no 8? Porque la diferencia es un delta. Sí. Porque la longitud de este rectángulo es 8 menos 4. Entonces es un detallito que hay que tener cuidado. Entonces como pueden ver, ahorita pues dirían, pero ¿por qué este tema se volvió tan fácil respecto al tema de volúmenes? Es que van a haber dos ejercicios que nos van a quedar pendientes, a ver si los presentamos el jueves. Esos son los realmente complicados, más que todo por el planteamiento. Entonces aquí nos queda 100 más 200. Entonces el trabajo que se estaría realizando serían de 300 joules o 300 newton metros. Incluso pueden dejar esto como newton por metros. No estoy tan interesado en esto. Entonces digamos esto es a lo más que llegaríamos. Ahorita solo quiero aclarar algo, digamos, si en algún momento empiezan a trabajar con vectores en física, van a ver que en cálculo multivariable les vamos a proporcionar la mejor definición posible para trabajo, que ya toma en cuenta que la fuerza es un vector, y el desplazamiento también. Solo que aquí voy a escribir el desplazamiento como un L barra. Entonces la definición que vamos a estar trabajando, el trabajo en cálculo multivariable,
va a ser igual a una integral, solo que ahora vamos a estar integrando sobre una trayectoria o una curva. Entonces esto ni vamos a trabajar problemas, pero solo quiero escribir esta definición. Y vamos a decir que esto es igual al producto punto entre el vector de fuerza y el diferencial del vector de desplazamiento. Entonces esta es la mejor definición posible. Y aquí van a tener suficiente para entretenerse, porque en algún momento, si quieren demostrar que un sistema es conservativo, esta integral es igual a 0 y pueden incluso hallar que esta integral es igual a 0 solo demostrando que esta fuerza es conservativa. Y no sé si han visto este operador divergencia o todavía no, o más que todo yo creo que solo han visto el producto cruz. Sí, entonces esto lo van a ver también en cálculo multivariable. Entonces este es un producto punto entre unas derivadas parciales d de x más d de y, d de z y el vector de fuerza. Y también hay otro rotacional que es un producto cruz entre el operador diferencial y el vector de fuerza. Entonces esos ahí van a tener suficiente para divertirse en multivariable. Y es casi que para motivar de que por qué no pueden llevar otro curso de física, un curso de termodinámica, de balance de masas. Entonces esto solo es que información general, recuérdense esta definición al final del curso de cálculo multivariable. Entonces vamos a trabajar ahora el problema de la ley de Hooke o de los resortes. Incluso aquí tengo que aclarar que el resorte tiene que ser lineal. Ahí se toma en cuenta el coeficiente del resorte, ¿no? Ah, por supuesto, sí, sin el coeficiente del resorte no se pueden hacer estos problemas. Entonces, digamos, posiblemente ya han visto esta ley, pero la quiero trabajar con cierto detalle porque el libro ya asume, ustedes ya conocen la ley de Hooke, hagamos problemas. Y ese no es el propósito de un curso de cálculo. Un curso de cálculo puede asumir cierto conocimiento de física, pero no asumirlo todo. Yo creo que lo mismo pasaría en física, no se puede asumir cierto conocimiento de matemáticas, pero no todo. Entonces inicialmente tenemos este resorte que puede estar, digamos, de forma horizontal o puede estar de forma vertical, no importa. Entonces si uno no aplica ninguna fuerza al resorte, ni para comprimirlo ni para estirarlo, el resorte al final va a tener una longitud natural, que tanto depende de la naturaleza de cada resorte. Entonces en algún momento cuando aplican fuerza a un resorte, pueden aplicar una fuerza para estirarlo o pueden aplicar una fuerza para comprimirlo. Creo que la fuerza que menos me gustaría hacer es la fuerza para comprimirlo, porque después revira. Entonces cuando lo estiran, dependiendo de qué tanta fuerza apliquen y qué tan rígido o flexible sea el resorte, este resorte se va a desplazar. Entonces aquí solo voy a indicar un cuadro como para decir de que estamos aplicando una fuerza F mayúscula. Entonces ahora nuestro resorte va a estar en esta posición, L más delta L, o en todo caso solo voy a decir que de aquí para acá tenemos X. Entonces obviamente este resorte solo se va a mantener en esta posición, que no es su posición natural, si le aplican una fuerza. En el momento que le dejen de aplicar esta fuerza, el resorte va a empezar a regresar a su punto de equilibrio, y dependiendo de cómo sea la constante del resorte va a oscilar y eventualmente va a llegar al punto de equilibrio, o de una manera muy lenta va a ir acercándose a L. Entonces este problema todavía van a tener que lidiar con él en ecuaciones diferenciales, y van a ver que esos justifican por qué las ecuaciones, el movimiento del resorte, su ecuación de desplazamiento tiene senos y cosenos, por lo justificado con ecuaciones diferenciales. Entonces aquí digamos lo que vamos a tener de que la ley de Hooke menciona que la fuerza requerida para mantener un resorte
El libro ya sé por qué se lavó las manos aquí. X unidades más de su longitud natural. Un resorte estirado. X unidades es proporcional a X. Bueno, es proporcional a X menos L. A la diferencia de respecto a la posición de equilibrio. Ahí habría un punto en que es negativo, ¿no? Sí, la fuerza puede ser negativa. Buena pregunta. Esa es cabal la fuerza para comprimir. Si uno está comprimiendo el resorte, La fuerza va a ir para el eje menos X. sí. Entonces, en vez de estar aquí, el resorte estaría aquí. Entonces, aquí obviamente la dirección de la fuerza es negativa. No estamos jalando, sino estamos empujando. Entonces, en el momento que soltemos el resorte, en vez de que vaya disminuyendo, va a moverse en este sentido. Entonces, aquí otra vez hay como un delta L o una pequeña diferencia que la comprimimos. Y por eso es que quería escribir esta ecuación, X menos L. El libro tiene F de K por X, pero es porque asumen que colocan el eje Y justo en la posición de equilibrio del resorte, lo cual se puede hacer. Esto es otra pequeña complicación que hay aquí con el tema de trabajo, el nivel de referencia. Si utilizamos el nivel de referencia de la pared o el nivel de referencia del punto de equilibrio del resorte, nuestras ecuaciones van a cambiar un poco. O f de x es igual a kx si el punto de referencia es x es igual a L. Entonces aquí esta x no es la distancia de aquí para acá, sino es el desplazamiento que tenemos respecto a la posición de equilibrio. Entonces en realidad incluso, bueno, le voy a poner un f de y solo para distinguir de que este y es diferente a esta x. Este y es x menos l cursiva. Entonces yo la que voy a preferir trabajar es esta. Esta es un poco más fácil porque no tenemos que trasladar ejes, pero si en algún momento quieren trabajar esta de k por y, lo pueden realizar. Entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué información necesitamos conocer para poder determinar un resorte completamente? El primero que nada, la constante. Sí, la constante del resorte. Entonces, esa es una información que tenemos que encontrar. L es su longitud natural. Y K, que es la constante del resorte. Entonces, la forma más fácil de calcular la constante del resorte es, bueno, ¿por qué no le colocamos una masa al resorte y vemos qué tanto se estira? Entonces, aquí tenemos este resorte en su posición natural. Le colocamos una masa. Se estira adicionalmente L más delta L. 615, ¿cuánto megapascales? Creo que era para la 0, ¿verdad? La constante K. Ahorita me estoy recordando todas las constantes. Uy, pero megapascales son unidades de presión. ¿Eso de qué era entonces? Entonces, digamos, esto es lo que necesitamos hacer: colocar una masa y luego medir qué tanto cuál es la nueva longitud o qué tanto se desplazó respecto a su posición de equilibrio. Todo depende de dónde pongan la regla. Si la ponen de aquí para acá es L más delta L, pero si la ponen respecto al punto de la longitud natural solo sería delta L. Entonces colocan, para determinar esto, colocan una masa de m kilogramos y miden cuánto se estira el resorte. Entonces lo que se va a estirar es delta L. Entonces, ok, la fuerza ya la conocemos, la fuerza sería igual a m por g. Y utilizamos esta misma ecuación. La constante del resorte, ahorita es lo desconocido. X en este caso sería L más delta L, pero como tenemos que restarle la posición natural,
Aquí solo nos quedaría delta L. Entonces conocemos todo esto, la gravedad, la masa que le estamos colocando al resorte y qué tanto se está estirando. Entonces esta constante es igual al peso dividido lo que se está estirando el resorte, y esta constante tiene unidades de newtons dividido metro. Obviamente, porque cuando multipliquemos por metros nos vamos a tener de vuelta newtons. Entonces esa es la forma como podemos calcular la constante del resorte. Quería trabajarlo independientemente. En el libro, cuando trabajaron este problema, resolvieron la constante del resorte en el mismo problema, pero siempre es bueno hacer estas aclaraciones teóricas. Entonces esto es igual a peso dividido estiramiento. Entre menos se estira el resorte va a ser más rígido. Si se estira mucho es un resorte flexible. Dependiendo de la aplicación van a necesitar resortes más flexibles y en otros van a necesitar resortes rígidos. Los resortes rígidos son buenos para amortiguamiento si quieren evitar que algo se mueva demasiado, digamos como los amortiguadores de un carro. Esos han de tener una constante bastante elevada. Ellos también lo pueden realizar. X menos L puede ser sustituido como delta L. Entonces, sí, delta L, sí. Entonces yo creo que con un carro lo que tendrían que hacer para medir la constante del resorte es que se tendrían que subir sobre su carro y ver qué tanto baja el carro. Y van a ver que el cambio no es muy apreciable, a menos que el amortiguador no esté bueno. El carro esté viejo. Sí. Es que esta constante va cambiando en el tiempo y hay unos problemas de ecuaciones diferenciales donde la constante se va disminuyendo, entonces el resorte va perdiendo su capacidad de amortiguamiento. Son más como el incremento como exponencial. Sí, exponencial, para hacerlo lo más fácil. Entonces tenemos un resorte con una longitud natural de 20 centímetros. Y después de este problema puedo atender dudas. Si se requiere una fuerza de 25 newtons para mantenerlo estirado, a una longitud de 30 centímetros, ¿cuánto trabajo se requiere para mantenerlo estirado desde 20 centímetros a 26 centímetros? Necesito un signo de interrogación. Entonces esto es todo lo que les proporciono. ¿Cómo podemos resolver este problema? Dice, si se requiere una fuerza de 25 newtons. Habría que convertir los centímetros en metros. Esa es buena observación, la primera observación. Por eso es que quería poner este problema, porque aquí las unidades sí son críticas. Entonces primero hay que expresar las unidades en metros. Entonces aquí tenemos un montón de información. Tenemos esta L y por eso es que quiero trabajar con esa ecuación de X menos L. Yo creo que en ecuaciones diferenciales sí trabajan F por X, pero es porque es más fácil trabajar con K por X que F de K por X menos L para ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos estos como límites de integración. Tenemos que X está entre punto 20 y punto 26 metros. Y aquí digamos a qué sería igual nuestra fuerza. Bueno, la fuerza es newtons, pero digamos aquí estamos trabajando con un problema de resorte. Entonces nuestra fuerza es igual a K por X menos L. Y por el momento solo conozco L. Pero la gran pregunta es cómo encuentro K, porque ahí hay un enunciado que
Ahí lo ideal sería dejar K, digamos, hasta de último y luego sacar la constante K con los datos. Sí, se puede. Se puede, sí, sería una forma muy práctica de hacer este problema. Sí, podemos integrar primero y después encontrar la constante, ahorita solo para mantener cierta consistencia en en el orden que realizamos estos problemas. Observen que se requiere una fuerza de 25 newtons para mantenerlo estirado a una longitud de 30 centímetros. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta información para encontrar K? ¿Sí? Solo sería 25 newtons, que es la fuerza, partido ese cambio que está teniendo, que son 10 centímetros. Sí, 10 centímetros. Entonces aquí es igual a 25 por K, punto 30 menos punto 20. Eso lo pueden escribir ya como 10, pero aquí pueden ver cabal cuál es lo adicional que se va a estirar el resorte. Entonces esto es igual a punto 10 por K. Y vamos a tener que K... Sí. Muy bien, ya tenemos K. Que en caso sería pascales. No, es que Pascal es un Pascal... un Pascal es... área, ¿no? Sí, fuerza partido áreas, es newtons dividido metros cuadrados. Aquí sería newtons dividido metros. Entonces cierto. Sería Pascal metros. Es que creo que había una fórmula que uno tenía que tener el área de la cosa, luego sacar. Sí. Que era el área del objeto por la constante de algo de pascales. No me recuerdo todo esto. Sí, yo tampoco, y no quiero que este curso se vuelva muy de física. Entonces ahorita solo voy a encontrar el trabajo. Entonces el trabajo es igual a la integral de la función de fuerza de punto 20 a punto 26. Entonces aquí ya tengo 250 por x menos punto 20 de x. Y aquí ya solo tenemos que integrar. Aquí sería, digamos, igual esta integral. ¿Cuánto sería? Un medio, 250 dividido 2. Y x menos punto 20 al cuadrado. Estamos de muy buena suerte porque cabal estamos integrando desde la posición de equilibrio. Entonces este punto 20 menos este punto 20 es igual a 0. Entonces esto es igual a 125 por... Le voy a dejar esto como punto 26 menos punto 20. ¿Por qué lo puso al cuadrado? Porque ¿cuál es la integral de esta función? Es x cuadrado, pero sería menos 0.12. Yo creo que si quieren también pueden distribuir y poner esto como 250x menos punto 50. La razón por la que no la hice así es que como este punto 20 se vuelve 0 cuando evalúa acá en el vértice, pero igual se puede simplificar e integrar. Al final la respuesta es igual. Entonces aquí solo me falta elevar al cuadrado. Y aquí es 125 por 0.06 al cuadrado y lo podemos dejar así. Con el único cuidado de que si esto no hubieran expresado estas unidades en metros, les hubiera quedado un trabajo mucho mayor. Entonces si en algún momento necesitan determinar, esto es el trabajo que necesito para mover este resorte, y aplican mucho más trabajo del necesario, entonces van a tener un montón de problemas. Entonces por eso aquí en algún momento sí vamos a tener que lidiar un poco con las unidades, pero esos problemas van a ser sencillos, donde tengan que lidiar con unidades. Donde no tengan que lidiar con unidades, los problemas van a ser más desafiantes, porque ahí el planteo va a ser lo más importante. Entonces ahí ya tenemos suficiente tiempo. No sé qué problemas de volúmenes quieren ver. 125 por cuánto. Pero ¿cuál de laboratorio? Hay varios. Ya quieren otra vez el toroide. Yo creo que me queda un... ¿Cuánto? Me quedó a mí un punto 45, una fuerza muy baja.
Entonces hagamos el problema del toroide, a petición popular. Ese es un problema sumamente desafiante. Si no tuvieron dificultad con los otros problemas, si solo tuvieron dificultad con el toroide, quiere decir que van bien en la clase, porque mi objetivo no es poner un problema así ni en el corto ni en el parcial. Como van a ver aquí, vamos a ver qué tantas páginas me voy a tardar en hacer el volumen de la dona. Yo les di la solución. ¿Nadie me quiere hacer caso? El volumen de la dona es 0. Espérenme que se coman la página. Entonces, si no es una dona, podemos hacer algo que no sea comestible. Entonces aquí tenemos la dona. Sí, se ve como una llanta. Sí, una llanta, sí. Sí, podemos que es de una dona o de una llanta. Es como las llantas de bici. Entonces aquí tenemos esta dona, y digamos la dona tiene en realidad, solo necesitamos conocer dos parámetros de ella. ¿Cuánto es yo creo que el radio mayor es hasta el centro de la parte de la dona. Entonces necesitamos conocer ese radio, que hay veces que se conoce como radio mayor, y luego se necesita conocer el radio interior de la dona. Ahora, para hacer el mayor volumen posible, es bueno que este R minúscula sea lo más grande posible y este R mayúscula sea lo más grande posible. Pero digamos, aquí hay una gran dificultad con el problema de la dona, que ahí estamos trabajando en reversa. Estamos tratando de deducir qué sección transversal necesito girar y respecto a qué eje para obtener esta dona. Entonces aquí esta se puede rotar respecto a X o respecto a Y. Yo creo que lo más fácil es respecto a Y. Entonces respecto a Y empezamos con este círculo, y cuando le demos vuelta se va a formar la dona. Ahora aquí hay muchas observaciones. Entonces este es como el volumen, sería ilustrar como ilustraríamos el volumen. Cuesta un poco dibujar el toroide, tal vez con unas rayas punteadas para darle el efecto tridimensional, pero en todo caso me voy a enfocar en la sección transversal. Y vamos a recordarnos que la sección transversal es un círculo de radio R minúscula, y el centro de este círculo va a estar en R mayúscula, 0. Entonces en X vamos a estar en R mayúscula y en Y vamos a estar en 0. Entonces sí conviene mucho dónde vamos a poner este círculo. Entonces, ¿a qué es igual la ecuación de este círculo? Si el radio es igual a R. Y por R mayúscula. Bueno, entonces ese es el área. Sería R mayúscula menos R. Bueno, aquí recordemos que la ecuación de un círculo de radio R, si está centrado en el origen, es X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R minúscula. Entonces aquí, como estamos acá, estamos desplazándonos R unidades a las derechas, y hemos visto que para desplazarnos R unidades a la derecha tenemos que restarle a X R. Entonces si hacemos esto, X menos R mayúscula más Y al cuadrado, es como que rotáramos este círculo con el centro al origen, R unidades a la derecha. Es aquí donde viene un poco importante, es un poco relevante la información que vimos al principio de cálculo diferencial, de desplazamientos y traslaciones y alargamientos y estiramientos. Ahora esta ecuación se las había proporcionado a ustedes solo porque no quería que se enfocaran tanto en esto. Ok, tenemos que rotar respecto al eje Y, podemos usar guayas o cilindros. Aquí voy a usar cilindros.
También se puede hacer con guachas y se llega a la misma integral. Incluso creo que con guachas es un poco más fácil llegar a la respuesta. Entonces solo nos tenemos que recordar de que estamos calculando el volumen de este cascarón. Entonces algo que cuesta visualizar un poco es cómo la dona va a tener segmentos de cascarón, pero sí tiene también ahí sus cascarón, su segmento de cascarón. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del cascarón? ¿Cuál es el radio del cascarón? ¿Y cuál es la altura? El radio miramos desde el eje de rotación hasta la primera parte donde cruzamos a la curva. Y observamos que el radio es igual a X. Entonces, excelente. Ya tenemos que el radio es igual a X. Eso ayuda un montón. Generalmente con cascarones el radio es igual a X, a menos que estemos rotando respecto a otra recta vertical. Un X es igual a 2, menos 1. Eso cambia completamente el problema. La altura es lo interesante, por el cual, digamos, ¿cuál es la altura? Es la diferencia entre el semicírculo superior y el semicírculo inferior. Entonces aquí tenemos Y superior e Y inferior, y lo interesante es que tenemos la misma curva, pero como vamos a ver, esta curva tiene dos partes. Muy bien. ¿Qué otro problema tenemos? Los límites de integración. Como pueden observar, generalmente los límites de integración los empezamos en 0 y luego llegamos a un punto de intersección con otra curva, pero aquí tenemos que ver los límites de integración en X. Entonces, digamos, ¿cuál es la frontera oeste de este círculo en respecto a X? R mayúscula es aquí. O sea, sí es un R minúscula, pero tenemos que ajustar el centro del círculo menos el radio del círculo. Entonces aquí la frontera de occidente es R mayúscula menos R. Ahora que hay una forma bien inteligente de hacer este problema, yo creo que podemos rotar respecto a este X es igual a R mayúscula y evitarnos trabajar con estas dos cantidades, pero ahí te hagamos el problema como usualmente lo trabajamos. Muy bien. Entonces ahora vámonos a plantear la integral de volumen. Entonces el volumen es igual a... ¿Y cuál es la fórmula de cascarones? 2pi, la integral de A a B, pongámoslo de A a B como en general. El radio por la altura, integrado respecto a X. Entonces ahí solo planteé el problema porque ese es nuestro punto de partida. Ya conocemos el radio. Desde H todavía no lo conocemos. Ya tenemos una buena idea de cuál es H. Entonces para encontrar H tenemos que resolver para Y, y este es otro paso técnico. Resolver para Y en la ecuación que describe la sección transversal. X menos R mayúscula al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R minúscula al cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual Y? Y al cuadrado es igual a R minúscula al cuadrado menos todo esto al cuadrado. ¿Y qué pasa cuando tenemos raíz? Vamos a tener... entonces este más menos nos está diciendo que una parte es la parte del semicírculo superior y la otra es el semicírculo inferior. Entonces entonces el más es el superior más la raíz cuadrada de todo esto, y el inferior es la raíz cuadrada por el signo menos. Ahora, ¿qué van a ver de interesante cuando calculen la diferencia entre el superior y el inferior? Este menos se vuelve más. Entonces, al final nuestra altura, afortunadamente, va a ser simplemente igual a 2 por la raíz cuadrada de R minúscula al cuadrado menos X menos R mayúscula al cuadrado.
porque el menos menos se vuelve más. O un buen truco para esto, que es que calculan el volumen solo de media dona. Entonces con el volumen de media dona, simplemente, si esa es la altura, aquí sería el semicírculo superior menos 0, y multiplico todo el resultado por 2, y vamos a ver que nos vamos a ir comiendo la dona. Ahorita ya solo voy a trabajar con media dona, luego voy a trabajar con un cuarto de dona, entonces van a ver que este término 2pi se va a ir duplicando poco a poco y poco a poco. Entonces aquí ya, para el problema del planteo, ya terminamos, y ahorita solo nos vamos a tener que arremangar y resolver esta integral, que va a ser un poco tediosa. Entonces recuerden, la altura tiene un 2 aquí. Entonces esto sería un 4pi, la integral de r mayúscula menos r minúscula, r mayúscula más r minúscula, y la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x menos r al cuadrado, por x, porque nos falta el radio de x. Muy bien, aquí ya solo nos quedó un problema de integración. Estos límites de integración no me gustan mucho, y estoy viendo que integrar esta función, estaba en algún momento tratando de hacer una sustitución, u es igual a x menos r al cuadrado, pero no me quedaba justa. Entonces yo lo que dije, bueno, este x menos r mayúscula es sumamente molesto. Entonces ahorita, para simplificar un poco la integración y para no tener tantas constantes, voy a hacer esta sustitución. Es una sustitución, digamos, intermedia. Que sea u igual a x menos r mayúscula. Entonces du es igual a dx. Entonces no va a cambiar en mucho el problema. Aquí vamos a tener du. Y aquí solo vamos a tener un u cuadrado. Entonces ya se va a empezar a visualizar esta como una integral con sustitución trigonométrica. Y luego tengo que cambiar estos límites. ¿Cuál es la ventaja de cambiar límites? Que nos vamos a poder deshacer de las r mayúsculas y vamos a empezar a visualizar la simetría. Entonces u de r mayúscula más r minúscula es igual a solo r minúscula, por eso se cancelan las r mayúsculas. Y r mayúscula menos r minúscula es igual a menos r. Entonces toda esta integral ya se simplifica a 4pi, la integral de menos r a r, la raíz cuadrada de r minúscula menos u de u, pero aquí vamos a tener un problema. Aquí todavía tenemos esta x. Entonces esta x va a ser igual a u más r mayúscula. Muy bien. Todavía tenemos la r mayúscula, pero por lo menos ya no está formando parte de la función que tenemos que integrar, ya solo es una constante. Casi que nuestra respuesta al final, bueno, multiplique eso por r mayúscula. Que ya tenemos una idea. Bueno, el volumen de la dona solo es proporcional al radio más grande. Entonces continuamos con este problema. Todavía nos queda tiempo. Todavía. Entonces ahí también viene un paso que no me gusta mucho. De haber sabido, hubiéramos trabajado mejor con guachas. Esta integral la voy a partir en dos partes. Entonces, partiendo la integral. Y ahí ya no es tanto problema de volúmenes, sino es un problema de técnicas de integración. Entonces, si partimos la integral, vamos a tener 4pi. La integral de menos r minúscula a r, u por la raíz cuadrada de r minúscula al cuadrado, creo que aquí me faltó un menos u al cuadrado, si no el problema sería mucho más fácil, más 4pi, esta r la voy a dejar ahorita dentro del integrando y después la vamos a sacar. Muy bien. Y ahorita, ¿a qué es igual esta integral? Hay una forma más fácil. Pero ¿qué tipo de función es esta? Esta es par o impar. Traten de evaluar aquí f de menos u. F de menos u es igual a menos u
por la raíz cuadrada de r al cuadrado menos, y aquí nos quedaría también un u al cuadrado. Entonces este es un paso que yo siento que es crítico. Esta función de aquí es impar. Pueden evaluar la integral, pero al final les va a quedar 0. Esta función de aquí es par. Entonces ahorita partí esta integral en una función impar y par solo para poder decir que ya nos deshicimos de una solo con inspección. Y esta otra voy a doblar el resultado y solo voy a integrar de 0 a r minúscula. No va a simplificar tanto el problema, pero es un límite menos que del que tenemos que preocuparnos. Y aparte sigue teniendo consistencia con la idea que les iba diciendo de que bueno, empezamos con una dona entera, luego nos fuimos a media dona y ahorita estamos calculando en realidad solo el volumen de un cuarto de dona. Y este es un problema que no tendrían que tener dificultades en encontrarlo ya en este punto. Digamos, ¿qué sustitución tenemos que proponer aquí? Sí. U es igual a r por seno. Du es igual a r por coseno de teta de teta. R al cuadrado menos u al cuadrado es igual a r al cuadrado menos r al cuadrado seno al cuadrado de teta. Y todo esto es igual a r al cuadrado por coseno al cuadrado de teta. También pueden usar el triángulo, pero a mí no me gusta usar mucho el triángulo. Es más fácil así. Porque ponernos a graficar encima de todo un triángulo se va a confundir con la dona. Y luego los límites de integración. Estos límites de integración hay que cambiarlos también. Se queda de 0 a... De 0 a pi medios. Entonces aquí hay pi medios y aquí hay 0. Entonces realizamos todos estos cambios solo para tener 8pi, la integral de 0 a pi medios por r mayúscula. R coseno de... Sí, aquí r coseno de teta por r coseno de teta. Multipliquemos todas las constantes y saquémoslas de la integral. 8pi por r mayúscula por r al cuadrado. Y finalmente ya vamos llegando a la respuesta del problema. Lo voy a resolver rápido, pero no quiero que se queden con la duda de esta respuesta. Pero aquí tienen que usar ley de medio. La fórmula de medio ángulo. Entonces este 8 dividido 2 es 4, entonces ahora otra vez empieza a disminuir ese 8, la constante esta. La integral de 0 a pi medios de 1 más coseno de 2 teta de teta. Y aquí llegamos a la respuesta. Este coseno de 2 teta no va a afectar en nada la respuesta. 4pi, r mayúscula por r minúscula al cuadrado, teta, más, yo creo que esto es un medio, bueno, seno de 2 teta dividido 2. ¿Qué ventaja vamos a tener con esta función cuando la evaluemos en 0 y en pi medios? Seno de pi, ¿a qué es igual? 180 grados, seguimos estando en componentes horizontales. Sí, es 0. Y con 0 también es 0. Entonces aquí tenemos un 0 menos 0. Pero dice pi medio, ¿no? Sí, pero es seno de 2pi. Ah, sí. Entonces este es igual a 0, este teta es igual a pi medios. Y finalmente obtenemos que nuestro volumen es igual a 4pi, r mayúscula por r minúscula al cuadrado. Y tenemos este resultado bien bonito que no se lo esperaba. Pi cuadrado. Ah, sí, gracias. Sí, pi cuadrados. Sí, tengo que multiplicar 2πr por el área de la cosa. Sí, aquí tenemos acá. Ok, gracias. Entonces, muchas gracias por quedarse. Pero por lo menos no se quedaron con la duda. Pero sí con el susto. No, como pueden ver, este problema es sumamente largo. Son 2 páginas.
Incluso como lo vieron como problema extra, ya era como una pista de que no iba a ser problema de examen. Yo creo que a mi hija le está entregando la creo que era más difícil todavía que el de la cuña, ese también estaba difícil. Ah, el que queda un pedacito así. Sí, y que era un triángulo isósceles. Era un triángulo equilátero.